Queridos amigos, yo soy Francisco. Nací en un pueblo de Lérida, un pueblo de labradores, un pueblo que sabe que las cosas se consiguen con esfuerzo. Aitona, un lugar en cuya entrada hay un cartel que reza: Aitona, cuna de santos. Me adelanté a las cigüeñas. Nací el 29 de un frío mes de diciembre del año 1811. Las calles se vestían de blancos copos de nieve, al tiempo que yo me vestía también de blanco como hijo de la iglesia, pues me bautizaron el mismo día que nací, porque con tanto frío y tanta hambre, la vida de los niños de aquellos años no amanecía muy prometedora. Mi madre se llamaba Antonia y mi padre José Francisco. Fui el séptimo hijo y después de mí nacerían dos más. Solíamos participar de los actos de piedad en la iglesia de San Antolín, donde mi padre cantaba y nosotros, en la medida que nos fuimos entonando, también. Eran dulces aquellas tardes en las que tras el fatigoso día de trabajo despedíamos la jornada a la luz del candil con el rezo del rosario. Yo diría que el Señor me dio un carácter firme, valiente, decidido y tierno al mismo tiempo. Por eso me sentí atraído por su palabra, una palabra que la escuché hacia afuera, proyectada en el mundo que me rodeaba, y hacia adentro, en un mundo interior que poco a poco ensanchaba mis horizontes. Mi hermana mayor, Rosa, me ayudó en mis primeros pasos al seminario de Lérida, y no sería la primera vez que sería cómplice de mis andaduras por los caminos de la fe. También otros de mis hermanos y más tarde sobrinas sentirían la misma música de Dios que yo escuchaba latir en mi corazón. En 1828 ingresé en el seminario de Lérida. Allí estudié filosofía y teología durante 4 años. Pero mi corazón buscaba algo más, y siguiendo ese no sé qué que me llamaba a una vida más profunda, más de trato de amistad con Dios, una vida de pies en el suelo y corazón trascendente, buscando mi norte, fui a parar al Carmelo teresiano. Así fue como en 1832 vestí el hábito de carmelita teresiano en Barcelona, donde profesé en 1833. En el convento de Barcelona descubrí el valor de la vida comunitaria, vida de oración al estilo de Teresa de Jesús, fraterna, silenciosa, de soledad sonora y habitada, al estilo de los anacoretas del desierto, como el profeta Elías. Aprendí a escuchar a Dios en lo pequeño y sencillo de cada día, en la brisa suave. Bebí de una fuente que emana y corre, y aunque en ocasiones me envolvía la noche, quedé tocado para siempre de las riquezas que me ofrecía el Carmelo. 2 años después, incendiaron mi convento, pensando que destruyendo sus muros nos destruían a nosotros, los que habíamos entregado nuestra vida a Dios. Ciertos políticos nos quisieron utilizar de tapadera de sus errores y horrores, nos quisieron callar. Fue un trágico 25 de julio. Mi mente y mi corazón no olvidan aquellos impresionantes días llenos de violencia y de odio, de muertes inocentes. Querían callar a los que dedicábamos nuestro tiempo a amar y testimoniar a Dios. No les salió bien la jugada. Todo ese martirio dio frutos mayores de santidad. Querían silenciarnos, pero nos convirtieron en voz que clama en el desierto. Exteriormente, me arrebataron lo que más quería. Interiormente, afianzaron mi vocación y las ganas de reparar lo que pretendían destruir. Con más decisión, daría mi vida por mi amada, que aunque solo intuía su rostro, ya la amaba. Años más tarde, podría llamarla por su nombre que palpitaba lleno de gozo en mi corazón: Iglesia. Recuerdo aquel 2 de abril de 1836 en Barbastro, con el ambiente hostil que se respiraba en todas partes. Fui ordenado sacerdote. En una celebración sencilla, pero llena de grandeza, el Señor me revestía de sus vestiduras para hacerlo presente cada vez más en un mundo que quería a Dios cada vez menos. Entregaría mi vida a la oración y al apostolado. Tras un tiempo de sacerdote en Aitona, mi lugar de nacimiento, donde con mucho gusto di mis primeros pasos de anunciador de la buena noticia de Dios, ante la situación política y social cada vez más complicada,
vi que lo más conveniente era salir del país, y así fue. Pero no me fui solo, me acompañó mi hermano pequeño, Juan, que ya era un jovencito. El Señor también le había atrapado el corazón y se vino también otro seminarista y algunos más tocados por el dedo de Dios. Otros salieron por el miedo a causa de la dureza con que se trataba a los religiosos. Así, en esas circunstancias salimos exiliados a Francia. Allí viví 12 años, desde 1840 hasta 1851. Fueron años de desierto. Como Israel, necesitaba esos años para descubrir a Dios en medio de la soledad, el silencio, la pobreza. Fue un camino de grandes experiencias que irían fortaleciendo mi corazón para lo que Dios me tenía preparado. Volví a España fortalecido, apóstol, dispuesto a responder al hambre de Dios que tenía el pueblo. Por eso, con el beneplácito de mi obispo en Barcelona, puse en marcha un proyecto catequético que me apasionaba, la Escuela de la Virtud. Nos reuníamos todas las tardes de domingo en la iglesia de San Agustín. Teníamos por modelo y patrona a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de las Virtudes, ya que, entre otras cosas, se profundizaba en el conocimiento y práctica de cada una de las virtudes. También se iban tratando, desglosando, reflexionando, aterrizando en nuestras vidas los distintos puntos del credo. La intención era que no fuera un credo aprendido de memoria, sino llevado a la práctica. Todo esto nos ayudaba a crecer en sabiduría y gracia. Fue un éxito, cada vez eran más los asistentes. Pero no a todo el mundo le pareció bien el funcionamiento de la Escuela de la Virtud. Era quizá un proyecto demasiado avanzado para aquellos tiempos, así que se consideró que lo mejor era prohibir esa escuela, y a mí me consideraron peligroso. Se despertaban demasiadas conciencias. Por eso me acusaron injustamente de revolucionario, y en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó con mi destierro a Ibiza. Un destierro que duró 6 años, desde 1854 a 1860. Dicen que Dios escribe recto en renglones torcidos, por eso el tiempo de mi destierro, en vez de ser una dura condena, fue un tiempo de gracia. Pasé mis momentos difíciles, mis momentos de sequedad, de no comprender lo que pasaba, de silencio, de desarraigos. Todo era necesario, porque el Señor se sirvió de esta situación para preparar bien los oídos y los ojos y el tacto y todos los sentidos de mi alma para que descubriera lo más grande que me daba la vida, mi gran experiencia de amor a la Iglesia como un ser que me ama, con el que me puedo relacionar. La Iglesia, Dios y los prójimos en comunión era el imán que me había atraído siempre, que había movido siempre la dirección de mis pasos. Por fin contemplé cara a cara el objeto único de mi amor, mi cosa amada. En aquellos días estaba yo predicando la novena de ánimas en la Catedral de Ciudadela. Era en torno al 7 de noviembre. Actualmente la Iglesia celebra en ese día mi memoria. A partir de entonces, las dificultades, los contratiempos, los obstáculos que me presentaban algunas personas, todo eso era nada con el impulso de mi amor a la Iglesia. Viví buscando esa unión, esa comunión. Viví buscando afianzar los lazos que me relacionaban con mi amada, y todo lo demás era para mí vapor y humo y sombras que se desvanecen. No estaba solo en ese camino de querer anunciar la belleza de la Iglesia, de querer restaurar su imagen, a veces deteriorada por la injusticia, el hambre, la persecución, la falta de fe, la falta de cultura, la falta de alegría. Por eso, en 1860 nacieron 2 congregaciones religiosas de hermanos y hermanas que caminarían conmigo en familia. Todavía hoy siguen anunciando la belleza de la Iglesia. Quién sabe si quizá tú también te sientes invitado a anunciar, a reparar, a reconstruir la belleza de ese rostro concreto del enfermo, del pobre, del triste, que se llama Iglesia. Se me olvidaba decirlo antes. Tuve que escribir algunas cartas desde Ibiza recordando mi inocencia. Finalmente la reina Isabel II intervino para que regresara a España, aunque mi verdadera libertad llegó mucho antes que el indulto. Y no todo terminó ahí. Mi vida siguió marcada por ese espíritu de lucha.
Siempre viví en una constante búsqueda, a veces con sabor amargo, penoso, otras con sabor de dulzura y presencia. No faltaron familiares y amigos que me acompañaron en esta aventura. Tampoco faltaron enemigos que nos ponían obstáculos, pero el amor a la Iglesia me tenía tan atrapado que nunca dudé en seguir siempre adelante. Traté de abogar por la paz entre los hombres mientras otros se debatían entre guerras fratricidas. Traté de defender la verdad para romper la ignorancia. Traté de caminar en y desde la libertad en una España que se decía liberal mientras perseguía a la Iglesia y mataba a los que la estorbaban. Busqué, sin conseguirlo siempre, soluciones a los problemas de mi tiempo y me comprometí hasta los tuétanos con mi vocación de carmelita y sacerdote. La clave de toda mi vida espiritual y de mi misión eclesial es el encuentro con Cristo vivo en su cuerpo místico, en la Iglesia. Todo esto tenía una imagen y un rostro concreto. No era un mundo de respuestas teóricas, era un compromiso real a través de la predicación, la catequesis organizada, la expulsión de demonios, la pluma como escritor y periodista. Me dejé llevar por todo aquello que me impulsaba a amar y servir a la Iglesia, en los pobres, los enfermos, los niños, los jóvenes, las familias. Como misionero apostólico, prediqué misiones populares en las Islas Baleares y en la península, extendiendo la devoción mariana por dichos lugares. De nuevo, tuve que soportar denuncias y juicios por las numerosas curaciones que hacía. Incluso llegué a liberar con éxito a algunas personas que se sentían atadas por las fuerzas del mal. No todo el mundo comprendía lo que me movía, necesitaba explicarlo. Por ello me decidí a viajar a Roma. Corría el año 1866 y de nuevo volví en 1870 para presentar mi experiencia y mis preocupaciones sobre el tema del exorcistado al Papa y a los padres del Concilio Vaticano I. En esos ires y venires, entregando mi vida a retacitos por mi amada la Iglesia, me sorprendió la enfermedad y la muerte. De la manera más bella que podía ser, mi amada me cogió de la mano por sorpresa, en plena respuesta a sus necesidades. Me sorprendió pronunciando un sí quiero con mi vida, y así se dio nuestro enlace definitivo. Me despedí de este mundo en Tarragona, rodeado de mis hermanos y hermanas. Era un miércoles de ceniza. Iniciaba la cuaresma aquel 20 de marzo de 1872, pero yo inicié mi Pascua, mi paso a la luz, a la vida. Así, sintiéndome carmelita, hijo de Teresa, hijo de la Iglesia, fui caminando poquito a poco hacia los brazos de mi amada. Mi último suspiro cantaba tácitamente: vivo y viviré por la Iglesia, vivo y moriré por ella.